Eh, si me quieren enviar un mensaje, no sé, por chat privado, igual está mi cuenta que tiene foto y si no, pues al chat general ya los puedo leer sin problema, ¿vale? Y pues vamos a comenzar justamente con este segundo tema. Ya les envié por el grupo la planeación, de todos modos se las subo igual al Drive. Y si tienen alguna duda, igual pueden levantar su manita sin problema. Vamos a ver lo que es ciclo celular. A mí me gusta dividir esta clase en dos secciones porque es un tema un poquito pesado y que sí se necesita comprender. Generalmente en la primera clase vemos generalidades de los cromosomas, fases del ciclo celular y meiosis. Regulación y alteraciones de la división, que son las propias cromosomopatías, las vemos en la segunda clase con la regulación del ciclo celular. ¿Vale? Entonces, vemos estos tres temas, si nos da tiempo, iniciamos con regulación, si no, hasta ahí. Vamos a ver por qué es importante justamente ver toda la parte del ciclo celular. El ciclo celular es, como su nombre le dice, un conjunto de acciones cíclicas, interacciones moleculares que se van a ir dando para que una célula prolifere, ¿vale? Para que éstas se sigan reproduciendo. Entonces, ¿por qué es importante ya teniendo este concepto? Bueno, porque la célula ya tiene como tal la función completa y vamos a ver que la primera es que nos va a ayudar a que prolifere, que es la más importante. En este proceso que vamos a ver de embriología, pues necesitamos muchísima proliferación de células para formar un nuevo organismo, desde el principio que se unen en un cigoto hasta que ya lleguemos al estadio de un embrioncito de una tercera semana, de una quinta hasta un feto ya de una novena en adelante, necesita tener muchas células, necesita estarlas recambiando, necesita estar madurando. Entonces, la primera es la proliferación. La segunda es, ya que tenemos esta célula, pues como está aumentando de tamaño, va a hacer que se evite proliferación descontrolada. Al evitar esta proliferación descontrolada, vamos a evitar también que se dividan células con errores o que de repente ya uno lleve una mutación mínima y se siga compartiendo. Entonces es importante porque nos va a ayudar a crecer todo esto, ¿vale? Nosotros en el estadio de ovocito y espermatozoide, como tal, no hay un daño si se da una proliferación descontrolada, ¿no? Tiene un cierto soporte. No quiere decir que no pueda pasar, pero generalmente cuando, lo vamos a ver más adelante, cuando se sufre un daño que no se pueda reparar en el estadio de ovocito espermatozoide a cigoto, es un aborto espontáneo, ¿vale? El cuerpo no lo asimila y se pierde. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar también todo este ciclo celular? Para que nuestro ovocito y nuestro espermatozoide, que son las células, que son los gametos sexuales, que nos van a dar un nuevo individuo, no tengan tampoco daños, no tengan alteraciones cromosómicas, no tengan alguna mutación. Puede llegar a pasar, pero de cierto modo lo evita. Ya a partir de que es un cigoto, vemos que está la proliferación donde veíamos el dibujo pasado, la clase pasada donde venían dos células y de repente empezaban a ser tres células, entonces desde ese momento empieza a haber una proliferación y debe de ir controlada. Las células van a tener ciertas características que vimos de pluripotencialidad, totipotencialidad. Y ya en otros estadios, pues va a seguir la proliferación y el crecimiento de nuestro feto. Entonces, por todo eso es importante y vamos a tener diversos linajes celulares. Todos van a pasar por esta etapa. Iniciando con generalidades de los cromosomas, estos van a ser como tal las estructuras o los estuchitos que contienen DNA. Una forma más fácil de recordarlo es justamente esto, ¿no? Es el estuchito y adentro de este estuchito va a guardar todo el DNA, toda nuestra información genética y es el mayor grado de compactación. Es nuestro mayor grado de compactación.
En este estadio se va a encontrar muy, 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 muy juntito todo el DNA, ¿vale? Y va a ser también una forma de protegerlo. Nosotros vamos a tener nuestros cromosomas de esta manera y le vamos a hacer un zoom, ¿vale? Para ver primero los tipos de cromosomas que vamos a encontrar. Tipos de cromosomas en los seres humanos, ¿vale? Vamos a tener los cromosomas homólogos y los cromosomas heterólogos. Los cromosomas homólogos van a tener la misma estructura, va a tener algo que se llama loci, ahorita vamos a ver este concepto, va a tener el mismo loci, pero va a estar en diferentes alelos. Diferentes alelos. Y cada uno va a provenir justamente de un progenitor, uno de mamá y uno de papá. De cada progenitor. Los cromosomas heterólogos, estos van a ser cromosomas que no tienen la misma estructura. Ay, estructura. Los alelos y el loci proviene de un progenitor. Y estos son conceptos que vamos a ir hablando. Generalmente los que están implicados aquí ya son los homólogos. Y ahora sí, ¿qué es un loci y qué es un alelo? ¿Vale? El loci o locus también se puede conocer así. Va a ser la localización de un gen en un cromosoma, ¿vale? Localización de un gen en un cromosoma. Y el alelo va a ser la copia de un gen que ocupa un loci específico. Para que quede más claro el concepto, ¿vale? En todo este cromosoma, por ejemplo, en esta región, vamos a tener el gen que nos va a dar una proteína, ¿vale? Por ejemplo, la hemoglobina. Aquí va a estar este gen para la hemoglobina. Y va a ser su loci, esa es su localización en un cromosoma. El alelo puede ser la copia que va a tener este cromosoma en una localización diferente, ¿vale? Puede tener otra copia por acá. Es el mismo gen, pero va a tener una copia. Eso es lo que nos habla de esto. ¿Para qué es importante conocer? Porque vamos a ver procesos de recombinación o ciertas patologías donde sean por cromosomas heterólogos o cromosomas homólogos. Generalmente son los cromosomas homólogos, ¿vale? Que son misma estructura, tienen el loci, pero en alelos diferentes y provienen de cada progenitor, que es de mamá y papá. Para ver más a fondo justamente cómo está esta parte de un cromosoma, pues vamos a ver tanto su función como, ay, perdón, no tomé agua, como sus partes. Y esto es importante al momento de la replicación celular. Iniciamos primero como tal con toda nuestra cromosoma. Los cromosomas pueden tener patitas, ¿vale? Figuritas, que van a ser las cromátides. Toda esta región es una cromátide. Un cromosoma puede tener una sola cromatide o puede tener dos cromátides, ¿vale? Y estas van a ser unidades que van a formar al cromosoma y que están unidas en el centro, la mayoría de las veces, por una estructura que se llama centrómero. Centrómero. Este centrómero es la región donde justamente se van a unir los cromosomas y divide a cada cromatide. Son justamente estas van a ser divididas en dos bracitos y lo importante es que este va a participar en la meiosis y en la mitosis. Entonces, une a las cromátides. Hablando de estos cromátides, vamos a ver que tienen dos bracitos, un brazo corto y un brazo largo.
El brazo corto también se le va a conocer como brazo P. Viene justamente de la palabra petit, pequeño. Y el brazo largo se le conoce también como brazo Q y es por la siguiente letra del abecedario que sigue después de la P, PQ, ¿vale? Eh, todo esto, pues hay veces que dependiendo del tipo de cromosoma, como lo vamos a ver más adelante, puede que no haya un brazo largo y un brazo corto y los dos sean del mismo tamaño, pero así se van a mantener. Esto nos va a ayudar a señalar ciertas patologías o ciertas mutaciones y en genes específicos. Por ejemplo, una alteración que está en el cromosoma 5 en el brazo P, ¿no? Y se describe como 5P. Esta es una alteración que vamos a ver que es una lesión y se le conoce como el síndrome de mollido de gato, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Bueno, nos está indicando que algo pasó en esta parte del cromosoma 5. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí, Doc. Vale. Vamos a tener a los telómeros que están en esta región. Estos telómeros van a cumplir con la función de impedir que los cromosomas se fusionen, ¿vale? No permite la fusión. ¿Qué pasaría si estos telómeros no existieran? Bueno, si nosotros quitamos esto de aquí, ay, esto de aquí, los cromosomas se podrían unir, la parte de arriba con la parte de abajo. Y justamente en esta región se unirían y sucede un proceso que se llama anillación, ¿vale? Esto nos va a ayudar también al momento de la división. Cada ciclo celular, estos telómeros, pues se van haciendo más cortos, se van recortando y conforme pasen los años, pues esto va a ser más y puede traer ciertas mutaciones consigo. Esto se llama senescencia, ¿vale? Que es como ya el paso de los años. Hay alteraciones genéticas que se asocian a eso, ¿vale? Por ejemplo, ciertos tipos de mutaciones en cáncer que ya afectan a personas mayores, pues puede ser propiamente porque esos telómeros ya se hicieron tan pequeñitos que ya están permitiendo ciertas uniones. Y también nos ayuda a dar una cierta estabilidad a todo nuestro cromosoma. Otra parte que vamos a ver van a ser dos bandas justamente alrededor de los centrómeros o donde se une, que se llama cinetocoro. Este cinetocoro va a ser la región del cromosoma en la que se va a unir el uso mitótico, ¿vale? En estas pequeñas banditas se une el uso mitótico. Y es importante porque de ahí se va a agarrar las patitas que va a formar el uso mitótico para separarlas y que estas cromátides hermanas se vayan a cada lado, ¿vale? Ahora, hay otra región que se llama justamente las bandas que están remarcadas aquí. Estas bandas van a ser útiles para identificar justamente partes donde está un gen en un cromosoma y saber si hay problema, ¿vale? Entonces son para identificar, no, son bandas, y nos sirven para identificar y nombrar un gen. Y nombrar un gen. Y también pues si hay problemas en este. Hay unas pequeñas constricciones que se hacen aquí y se le llaman constricción secundaria. Esta constricción secundaria es donde se sitúan los genes que se transcriben como ARN. Entonces son genes que se transcriben como ARN. Y van a ser pues partes muy especificados que van a tener cada uno de nuestras patitas. También hay una región que es esta porción, lo voy a señalar aquí en azul, que son los satélites. Este satélite pues van a ser segmentos del cromosoma que van a estar separados del resto por justamente la constricción secundaria, pero es lo mismo, un segmento esférico del mismo cromosoma. Cromosoma. Y así vemos cada una de sus partes. Les digo, es importante para saber cómo van a ser nombradas, qué parte se va a separar en la división. Nosotros
como seres humanos, vamos a tener una carga de 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas están dispuestos en 23 pares. De estos 46, 23 provienen de la madre, de la parte materna, y otros 23 de la parte paterna, para que esté equilibrado. 23 cromosomas. En total, pues ya hemos de estos 46 dispuesto en 23. De estos 23 pares, 22 van a ser somáticos y un par va a ser sexual. A los que son justamente somáticas van a formar todas las células del cuerpo y contienen toda la información para todas las células del cuerpo. El sexual es el que va a determinar el sexo y nos va a dar únicamente la función en gónadas, en ovocitos o en espermatozoides. Entonces, en este par justamente materno, la madre siempre va a dar la X y el padre puede dar la X o la Y. Entonces, quien determina el sexo del bebé es el padre. La mamá siempre va a tener esa X ahí, implicada. Vamos a ver que tenemos dos tipos de células. Las células haploides, de acuerdo a esto, células haploides y células diploides. Las células haploides van a contener 23 cromosomas y estas van a ser también conocidas como células germinales. En cambio, las células diploides van a contener los 46 cromosomas y van a ser células, como les había mencionado, somáticas. Aquí vamos a ver una división de los tipos de cromosomas que existen de acuerdo a esta información. Tipos de cromosomas. Si vemos que son en células haploides, que son germinales y que contienen 26 cromosomas, se les va a nombrar gonosomas y van a ser cromosomas sexuales, los cuales pueden ser XX, XY o las combinaciones que se les ocurran. Pero recuerden, mamá siempre X, papá Y o X. Ahora, si son la parte contraria que van a contener 46 cromosomas, son somáticas en células diploides, se les va a conocer los autosomas. Y va a ser desde el cromosoma 1 hasta el cromosoma 22. Esta es una forma de clasificar los tipos de cromosomas de acuerdo a su función. Todo esto dijimos que es DNA envuelto en muy chiquito, guardado en estuchitos que son los cromosomas. ¿Cómo vamos a ver que estas hebras de DNA se logren compactar a tal nivel de formar un cromosoma? De la siguiente manera. Nosotros tenemos nuestra hebra de DNA, de ADN aquí. Ya les había mencionado un poco la clase pasada, dejen agrego una página. Listo. Donde teníamos nuestro DNA, para que sea más fácil de explicar. Todo esto es nuestro DNA y este DNA se iba a comenzar a enrollar en unas proteínas que eran las histonas. E iban a estar así, dando vueltas en las histonas y se iban a agarrar. Esta parte, que ya era la histona más el DNA, se le conoce como un nucleosoma. También se le da como un nombre que es collar de perlas, porque ya al estar extendido, justamente va a formar o va a hacer esta semejanza como si fuera un collarcito de perlas. En este estadio de nucleosoma dijimos que la cromatina se le va a conocer como una eucromatina. Esta va a estar dispersa y va a estar activa.
¿Activa para qué? Para hacer el proceso de transcripción. Después estas se iban a ir condensando más y más, se iba a ir formando justamente esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ay! Me salió feo. 1, 2, 1, 2. Y van a ir tomando esta forma, que ya es como más semejante al collar de perlas. A este proceso ya se le conoce como heterocromatina. Y también está dispuesto va a ir formando justamente esta parte de los octámeros. Esta heterocromatina va a estar densa, va a estar aún más apretada, va a ser más difícil que se lea la información y va a estar ya en un proceso inactivo. Ya no puede hacer transcripción. Conforme este se va ya compactando más, va a formar una estructura que se le va a llamar solenoide. ¿Vale? Estas estructuras ya justamente... vamos a hacerlo así. Ahí. ¿Vale? Va a ir compactándose más, cada vez más, hasta que tenga una estructura de solenoide. Pero aquí estamos hablando que es muchísimo mayor el nivel de compactación. Solenoide. Este proceso de solenoide, si hacemos más o menos como se ve, es una compactación ya de 30 nanómetros. Estos mismos se van a ir enrollando sobre sí mismos y van a formar tanta compactación que se le va a nombrar a este estadio un estadio de bucle. Este mismo bucle va a ser aproximadamente 300 nanómetros. Después, este bucle va a seguir este proceso, ¿vale? De seguir súper enrollándose uno tras otro, hasta que ya se vean como unas tiritas nada más, para que sea más específico, van a ser como tiritas así. Pero en cada giro, en cada tirita de estas, va a estar compuesta por bucles y se le va a llamar roseta. Aquí vemos que se va a ir haciendo nudito, nudito, nudito. Es como si ustedes agarraran un limpiapipas y lo estuvieran enrollando uno tras otro hasta hacerlo chiquitito. Una vez que ya pasa la roseta, se va a formar como tal toda esta información compactada, muchas tiritas, de este modo, hasta que forme un cromosoma. Pero todo está súper enrollado. Todo este proceso es la compactación del DNA, ¿vale? Y justamente hay un dicho que dice, todos saben un frasquito sabiéndolo acomodar. Lo mismo va a pasar con el DNA. Todo nuestro material genético, que es larguísimo, lo vamos a super enrollar hasta que cumpla justamente con esta función y ya, ¿vale? Entonces pasamos de un estadio de doble hélice que mide 2 nanómetros de diámetro, que es el nivel más básico, que es el DNA. Este DNA, que es el proceso de doble hélice, a formar después un nucleosoma. Se los voy a poner mejor con números. Ay, Dios. A un nucleosoma. Este nucleosoma mide aproximadamente 11 nanómetros y es el primer nivel de compactación real y se va a enrollar justamente a las proteínas que dijimos que eran las histonas. Estas histonas van a ser la histona 2A, la histona 2B, la histona 3 y la histona 4. Y va a tener aproximadamente 147 pares de bases de DNA enrolladas. Y ya una vez que están enrolladas se le va a conocer como el octámero de histonas. Va a haber otra histona que se le conoce como H1, que ya le habíamos mencionado en la clase pasada, que iba a estar haciendo justamente una estabilidad entre estas, ¿vale? Entonces también tenemos la histona, no se enrolla como tal, sino da la estabilidad, la histona 1. Después vamos a tener ya las fibras de cromatina, que es el modelo de solenoide, que este es el que seguiría, que ya justamente
Va a medir 30 nanómetros, también se le conoce como modelo de zigzag, y los nucleosomas se enrollan formando una fibra más gruesa. Entonces, estos nucleosomas se siguen enrollando sobre sí mismos. Después ya el siguiente paso de bucles de cromatina, que son 300 nanómetros, y estos se fijan ya como en una proteína, después la parte de rosetas, que es un superenrollamiento, y finalmente el cromosoma, que es el nivel máximo de compactación que se va a tener. Así se guarda todo nuestro DNA. Y es importante porque obviamente es más fácil que en esta estructura de doble hélice el DNA sufra un daño que ya en una estructura de cromosoma. Es para proteger también todo el material genético. Les puse ahora sí esta imagen, ¿vale? Que nos resume todo. Está el ADN, se enrolla sobre las histonas, forma el nucleosoma y en este estadio es la eucromatina que puede hacer el proceso de transcripción, donde veíamos que había partes promotoras que nos indican que va a iniciar la transcripción, exones que son las porciones que contienen los genes o el DNA y ya en el exón se hace un proceso de corte y empalme donde solo nos queda la parte, bueno, y también tenemos los intrones que nos da estabilidad. Hacemos el proceso de corte y empalme que nos da justamente la parte únicamente de los exones y ya es un marco de lectura abierta para hacer la traducción y que se convierta en una proteína. Si seguimos ya solo en esta parte de nucleosoma en eucromatina, se va a poder hacer este proceso. Después ya no, porque se va enrollando. ¿Vale? Heterocromatina, aquí ya vemos cómo se va haciendo justamente el selenoide, este proceso ya de bucles y las rosetas, cómo se van a ir uniendo para formar el cromosoma. El cromosoma se va a encontrar dentro de los núcleos y pues se va a contener ahí toda la información. La heterocromatina va a tener un color más oscuro y va a estar en la periferia de nuestro núcleo, ¿vale? Y la eucromatina va a ser un color más claro y se va a encontrar en las partes centrales para estar haciendo esta transcripción. Les coloqué también otras imágenes para que sea, si son un poquito más visuales, justamente cómo está esta histona 1, que es la que nos va a formar los enlaces, histona DNA y las histonas 2, 3 y 4 para darnos justamente estas vueltas. Son 1.8 vueltas las que da el DNA sobre nuestra histona o sobre nuestro octámero. Y la heterocromatina que está inactiva y la cromatina. Justamente el que haya un poquito más de espacio aquí que acá es lo que nos permite que se realice la lectura. Y les coloqué otra esta imagen que justamente nos resume cómo se forma desde el collar de perlas, el solenoide, el bucle, la roseta y finalmente nuestro cromosoma en metafase, ¿vale? Y cómo todo esto se va compactando también para formar nuestro DNA. Collar de perlas, después ya se forman el solenoide, los bucles, las rosetas, el rodillo y ya finalmente pues todo nuestro DNA. Hasta aquí. Ay, perdón. ¿Alguna duda? Por mi parte no. ¿No? Vale. Ahora sí, vamos a ver la parte del complemento cromosómico, que es el lenguaje en el que vamos a estar hablando. Permítanme un segundo. Listo. Ahora sí, aquí vamos a tener dos letras que nos van a estar determinando este lenguaje de cómo está compuesto nuestro cromosoma, nuestro material genético. Vamos a usar una N y una C. La N nos va a ayudar a saber el número de cromosomas que va a haber en una célula. Y la C, el número de cromátides o de hepatitas por cromosoma. Vamos a tener diversos conjuntos. El primero que vamos a ver es el 2N2C, que es como el más usual. ¿Qué nos va a estar hablando? Bueno, va a ser en células que tengan 46 cromosomas y cada cromosoma tiene una cromátide. ¿Qué quiere decir? Que cada cromosoma
va a tener una patita, ¿vale? Nada más vamos a ver esto en nuestros 46, pero van a ser 46 cromosomas así, en nuestras células. Después tenemos el complemento 2N, 4C. Nos está hablando que hay dos cromosomas y justamente la C es que cada uno tiene dos cromátides. Cada uno tiene dos cromátides. E igualmente es en células que tienen 46 cromosomas. Entonces, un cromosoma, otro cromosoma y cada uno de estos tiene dos cromátides. Una cromátide, dos cromátides. Una cromátide, dos cromátides. Esta es la forma en que se va a ver. Después vamos a tener el complemento 1N2C. Esto va a ser en células que tengan 23 cromosomas. Nos va a estar hablando que tenemos un cromosoma y que este cromosoma tiene dos cromátides, es decir, dos patitas. Un único cromosoma, patita 1, patita 2. Y el complemento 1N, 1C, o también se le puede escribir como NC, va a ser una célula que tiene 23 cromosomas y cada uno de estos tiene una cromátide. Entonces, es un cromosoma con una cromátide, con una patita, ¿vale? Esto lo vamos a ver más a fondo ahorita que vemos división celular, pero también es importante en el tema de gametogénesis, ¿vale? Porque sí vamos a estar hablando de estos complementos cromosómicos. Hasta aquí. ¿Todo bien con esto? Todo bien. Vale. Y aquí igual. N dijimos que era el número de cromosomas y si estamos hablando de un 1N y de un 2C, pues el 1N o 2N, 1N va a ser en células haploides, siempre lo vamos a ver en células haploides, y el 2N siempre vamos a verlo en células diploides. Ahora, estos cromosomas se van a agrupar de acuerdo a su tamaño, ¿vale? Y vamos a ver un extendido o una técnica que se llama cariotipo para ver estos cromosomas como detenidos, ¿vale? ¿Cómo van a estar estos? Bueno, vamos a tener, como les dije, diversos grupos y por medio de una técnica que se llama cariotipo, el cariotipo es nuestra técnica, vamos a detenerlos. Hay un fármaco que se llama colchicina que nos ayuda a detenerlo porque detiene a las células en metafase. Entonces lo vamos a usar. Este cariotipo nos va a dar el detenido. Una vez que ya lo tengamos detenido, la imagen que se forma, que es lo que estamos viendo, se le conoce como un ideograma o como un cariograma. Y nos permite ver justamente nuestros cromosomas. El par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero que vean que cómo estas patitas, estas cromatides, están en diferente forma. Van a estar unidas a diferentes alturas. Esto nos va a ayudar para ver también el tipo de cromosoma que existe. El cariotipo es toda esta imagen y pues aquí tenemos el par sexual. Aquí le señalé, por ejemplo, un cariotipo o un ideograma de una patología que vamos a observar 47 cromosomas en lugar de 46. Todos están dispuestos en pares, menos este 13. Aquí hay 3. Eso es una trisomía. Y estas trisomías son otras patologías que también vamos a ver. Ahora, vamos a tener tipos de cromosomas de acuerdo a donde se encuentre el centrómero, ¿vale? Si lo vemos justo a la mitad, va a ser un cromosoma metacéntrico. Las dos patitas van a ser del mismo tamaño. Si vemos un cromosoma con el centrómero un poco más arriba, va a ser un cromosoma submetacéntrico y nos va a dar un brazo corto y un brazo largo.
Y el cromosoma acrocéntrico igual, va a estar un poco más arriba, brazo corto, brazo largo. Y el cromosoma telocéntrico, que solo está justamente dado dos patitas, es muy especial porque en los humanos no va a haber, pero en especies animales sí. Entonces nosotros como seres humanos no tenemos este cromosoma, este tipo de cromosoma. Los demás sí son los que vamos a ir viendo y de acuerdo a ese tamaño, ese ordenamiento es como se van a ir clasificando. Pero pues de manera muy general es lo que vamos a encontrar. Estos grupos que yo les decía que eran de acuerdo al tamaño, vamos a regresarnos tantito aquí, va a ser grupos por letras del abecedario, ¿vale? Y también nos ayuda a agruparlos. El cromosoma 1 al cromosoma 3 va a ser el grupo A. Del cromosoma 4 y el cromosoma 5 va a ser el grupo B. El cromosoma 6, ¿con qué se lo señalo con azul? 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 va a ser el grupo C. Les voy a señalar con otros colores. El cromosoma 13, 14 y 15, es que es el mismo, 13, 14 y 15 va a ser el grupo D. El cromosoma 16, 17 y 18 va a ser el grupo E. El cromosoma 19 y 20 nos va a dar el grupo F. El 21 y el 22 nos va a dar al grupo G. Y ya los sexuales son X o Y. XXXY, ¿vale? Entonces así van a estar clasificados, van a ser por su tamaño. El grupo A es de mayor tamaño y el grupo G son los de menor tamaño. Y así se van a, pues, a seleccionar y agrupar. Si no hay ninguna duda hasta aquí, tomamos un descansito, retomamos 9:50 y seguimos con ciclo celular, ¿vale? Sí, gracias. Pues vamos a continuar. Propiamente el ciclo celular. Como ya les había mencionado, esta va a ser una secuencia que va a ayudar a que las células crezcan y proliferen. Este control, como estamos hablando de un crecimiento, nos va a ayudar o tiene que tener una regulación. Entonces, este también se debe encontrar regulado. ¿Qué nos va a decir esto? Que el ciclo celular va a tener puntos donde se van a regular estos procedimientos y donde se va a revisar la célula y puntos donde van a estar preparándose para crecer y para hacer la propia división. Y se deben vigilar. Vamos a ver que va a estar compuesto el ciclo celular de dos fases. La primera es la interfase y la segunda es la fase M. ¿Vale? En esta parte de la interfase vamos a ver que es una etapa donde se va a determinar el crecimiento de las células, la síntesis de material genético o la duplicación de material genético y la duplicación de este material genético. En la fase M va a ser la etapa de división y proliferación como tal celular. Proliferación celular. En esta fase M, su nombre de fase M es justamente por el proceso que hacen, que es la mitosis. Y en la interfase vamos a tener que se divide en tres: la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Vale? No se van a confundir, fase M es única, interfase G1, S y G2. Ahora, tenemos nuestro circulito bonito, ¿vale? Porque es un ciclo, se va a estar repitiendo constantemente. ¿Qué vamos a ver aquí? Iniciamos con la fase G1, ¿vale? En esta fase G1 es una fase de crecimiento inicial. Vamos a usar mejor este morado. Va a ser una fase de
Espera, es que no me gusta ese. Crecimiento inicial. En este crecimiento inicial encontramos que va a haber una síntesis de proteínas, pero estas proteínas son proteínas inespecíficas, ¿vale? No van a tener una función aún, solo van a ser proteínas y le vamos a dar armadura a nuestra célula para que pueda usar esas proteínas para lo que quiera. Se van a duplicar los centriolos. Duplicar los centriolos. Una vez que estos centriolos se duplican, va a ser más fácil que se puedan agarrar el uso mitótico de ellos. Va a verificarse que tenga en nuestra célula el correcto pH, los nutrientes y la temperatura adecuada. ¿Por qué creen que es importante el pH y la temperatura? Verificar que esté correcto. Para que todo se realice y se duplique de forma correcta. Sí, correcto es para que se duplique de manera adecuada, pero también es porque todo nuestro material genético va a estar compuesto de proteínas, todo el DNA, y puede que niveles altos de pH o bajos de pH o una temperatura alta den un proceso de desnaturalización de las proteínas, ¿vale? Entonces, al desnaturalizarse esas proteínas, se van a romper ciertos enlaces y puede desestabilizar el DNA o parte de nuestra célula. Entonces, es verificar de manera correcta que nuestro pH celular y nuestra temperatura de la célula esté pues de manera correcta. También por eso procesos metabólicos que van a ver después en bioca como acidosis metabólica o alcalosis, toda esa parte nos van a hacer procesos muy dañinos para las células. También temperaturas elevadas, procesos de hipertermia en nosotros pueden hacer que nuestras proteínas se desnaturalicen y provocar lesiones en el DNA y esto puede traducirse en una mutación, ¿vale? Entonces es importantísimo que se vea eso. Al final de esta etapa, que es G1, que va a tener una duración aproximada de 5 horas, va a encontrarse un punto de restricción y un punto de control, ¿vale? Vamos a tener un punto de restricción y un punto de control. Los puntos de control van a ser 3, el punto de restricción solo es 1. Este punto de restricción, que lo vamos a ver más adelante justamente en la regulación del ciclo, nos va a determinar que, ok, la célula entró a G1, va a evaluarse si tiene esto, si no tiene todo, las proteínas, el pH, los nutrientes, la temperatura, puede ir a una fase que se llama fase G0, puede salir del ciclo sin ningún problema y se va a la fase G0. Pero si no tiene ninguno de esos problemas y pasó el check y ya pasó el punto de restricción, la célula se compromete sí o sí a acabar el ciclo celular, ¿vale? Ya no hay vuelta atrás. O lo acaba o se muere. Es decir, acaba el ciclo celular, se duplica y forma dos células a partir de ellas, o si sufre algún daño en el camino y ya no está preparada, va a ser un proceso de apoptosis. Una vez que ya se pasó este punto de restricción, seguiría el primer punto de control, ¿vale? Entonces es nuestro primer punto de control. Una vez que ya se pasó aquí, la diferencia que va a haber entre el punto de restricción y el punto de control es que en los puntos de control, si se detecta algún daño, estos daños sí pueden ser reparados, ¿vale? Entonces ya, pasó estos dos, entra la fase S. Esta fase S es una replicación del DNA. Este proceso de replicación del DNA va a tardar 7 horas. ¿Y qué nos va a decir? Importante recordar. Mismo número de cromosomas, mismo número de cromosomas, pero vamos a tener el doble de material genético. Los cromosomas nunca van a aumentar, ¿vale? Nunca va a aumentar su cantidad, siempre va a ser el mismo. Ahora sí,
la fase G2. Una vez que ya se pasó esto, entre la fase S y la fase G2 no va a haber ningún punto de control o como tal. Lo que hace que al no haber ningún punto de control en esta etapa pueda sufrir un daño justamente el DNA de la célula y no se detecte. Pasando a la fase G2, que es la fase de crecimiento final, crecimiento final, nos va a dar proteínas específicas y estas proteínas específicas van a ser para iniciar el proceso ya como tal de duplicación de nuestras células, ¿vale? Hay ciertas enzimas que nos ayudan a abrir las hebras de DNA, irlas separando e ir copiando esta información para hacer la transcripción, la traducción y ya finalmente que todo este material que está se divida. Entonces vamos a tener proteínas específicas, vamos a tener que también los centriolos migran a los lados opuestos de la célula y se preparan ya para la parte de la mitosis. Este proceso es más cortito, dura solamente 3 horas y acabando esto y pasado o aprobado vamos a tener el segundo punto de control al final de G2. Y justamente vamos a tener la siguiente etapa que es la mitosis, que se determina la fase M. En esta mitosis el concepto es que a partir de una célula madre obtengamos dos células hijas completamente idénticas con el mismo material genético, ¿vale? Entonces tienen 46 cromosomas, cada célula que se divida va a tener igualmente 46 cromosomas y se va a dividir. Para tener de una célula, pues obtenemos dos y así se aumenta el número de células. Este proceso va a durar 1 hora y vamos a verlo más adelante. Aquí se va a ubicar al inicio entre dos fases que tiene la mitosis, el tercer punto de control, el tercer y último punto de control. Una vez que ya está terminado este proceso y tenemos dos células, estas células tienen dos opciones. Pueden irse directamente a hacer G1 e iniciar otro nuevo ciclo celular o pueden irse a una fase de G0, ¿vale? Todo este ciclo va a durar aproximadamente 16 horas. Entonces va a tardar 16 horas en que estas células se generen nuevamente. Hablamos ya mucho de esta fase que es la fase G0, pero vamos a ver qué es propiamente la fase G0. Esta fase G0 va a ser una fase que se le denomina como una fase de reposo celular. En esta parte del reposo celular van a ser estimuladas por medio de factores de crecimiento para proliferar. Entonces se van a estar descansando, pero van a estar cumpliendo sus funciones metabólicas. No están como tal dormidas, solamente... Ay, está horrible este. Vamos a dibujar nuestra célula. Mejor este. Esta es nuestra célula, ya se cansó, va a estar en un proceso de descanso. Ya no, este proceso de descanso va a ser en cuanto a la división celular, pero metabólicamente va a estar activa. Por ejemplo, es una célula de cualquier parte del cuerpo, un queratinocito de la piel, va a estar activa, va a estar cumpliendo su función, pero va a estar descansando, ¿vale? ¿Qué necesitamos para sacar a esta célula del descanso? Que sea estimulada. Este estímulo viene por parte de un factor de crecimiento. Y este factor de crecimiento nos va a hacer que prolifere y entre a la fase G1. Esta parte ocurre fuera del ciclo y van a ser también células que se van a denominar como células quiescentes. Ahorita vamos a ver qué es esta parte de células quiescentes. Hasta aquí, ¿alguna duda
de qué pasa en cada etapa? Ninguna. Vale. Vamos a ver entonces esta parte de las células quiescentes o de la senescencia, que van a ser, o células senescientes también. Las células quiescentes van a estar en un estado reversible. Entonces es un estado reversible. ¿Qué quiere decir este estado reversible? Que las células van a tener la capacidad de detener su división celular por falta de un estímulo, detener la división, y al mismo tiempo van a estar metabólicamente activas, y si en algún momento llega un estímulo, van a proliferar. Pero esto es lo que quiere decir que es un estado reversible. ¿Qué células vamos a encontrar aquí? Bueno, vamos a encontrar a células musculares y a neuronas. Estas se caracterizan por algo, porque estas, a pesar de que ya están en este estado, no tienen un estímulo porque no hay células madre para dar nuevo músculo o nuevas neuronas. El número de neuronas con las que nacemos y de células musculares van a ser el mismo número que vamos a tener toda la vida. Sí hay una cierta cantidad de células musculares que se pueden recuperar, pero de manera general no. Por eso, tras recibir a lo mejor un impacto de alta fuerza en la cabeza tras un accidente y mueren muchas neuronas, va a quedar un daño para toda la vida, porque esas neuronas ya no se pueden recuperar. Sí pueden hacer plasticidad, sí pueden hacer nuevas conexiones, pero ya no va a haber nuevas neuronas que em, crezcan o que nazcan. Y las células musculares es lo mismo, ¿vale? Si ese músculo ya se perdió por lo que ustedes quieran, un accidente, una atrofia que llevó a que se murieran, estas células musculares, ya no se va a recuperar esa masa muscular. Sí pueden tener otros cambios como crecer, pero ya no aumentar de tamaño, ¿vale? Entonces estas dos células van a estar en un estado quiescente toda la vida. Ya por más estímulos que se les dé, no va a haber células madre que nos den más músculo o más neuronas. De ahí en fuera todas las demás sí pueden entrar en un estado de quiesencia y volver a salir, ¿vale? Todas las demás células del cuerpo. Hay otro proceso que se le llama senescencia. Este es un estado donde la célula va a estar de manera irreversible. Entonces es un estado irreversible. Y aquí sus componentes para la proliferación, dejan de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Ya algo que vimos, que se acortaban, como los telómeros, un acortamiento de telómeros. Estos telómeros, al estar ya demasiado chiquitos, este componente que le permitía proliferar se va a perder, porque si volvemos a hacer la división celular, estos telómeros se van a cortar y los cromosomas se van a anillar, se van a unir, ¿vale? Puede ser por una mutación, etc. Pero ya no nos va a permitir que la célula se divida. Entonces la célula puede tener la capacidad, sí, pero algo de sus componentes internos dentro del DNA ya no lo permite. Entonces ya en un estadio más avanzado, ya en edades más avanzadas, en adultos mayores, sucede mucho esto, ¿vale? Ya sus células, ya algunas no entran en este periodo de división y se va perdiendo. Hasta aquí, de estos dos conceptos. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Las células quiescentes están siempre en pausa o también pueden morir, vaya, pueden hacer apoptosis? Sí, también pueden hacer apoptosis. Por ejemplo, una célula, un hepatocito, una célula del riñón, digo del hígado, perdón, es que estoy pensando en el riñón, pero no, ahí es más complicado porque los riñones, justamente es de lo que le quería decir, por eso me confundí, las nefronas
que son una unidad de la célula como tal, ya tampoco se recupera. Entonces, con el número de nefronas que se nazca es el número de nefronas con el que se va a quedar toda la vida y es un proceso muy complicado, ¿vale? Esa es una parte, por ejemplo, de la célula que ya no permite que haya más replicaciones, esta parte de las nefronas. Y justamente en estadios de una enfermedad renal avanzada es por eso que ya no se puede hacer mucho, ¿vale? Un daño en el riñón es muy peligroso, pero ahora sí, en los hepatocitos, en células del hígado, em, pueden estar en reposo y también pueden proliferar nuevamente. Y también si tienen algún estímulo, por ejemplo, el alcohol crónico, que les gusta una infección viral por hepatitis C, por hepatitis B o incluso una infección aguda por hepatitis A, puede hacer que se mueran esas células en ese estado quiescente. Sí puede haber apoptosis. Y justamente debe haber un equilibrio entre las células que hacen apoptosis y las nuevas que proliferan para recuperar esas células que hicieron apoptosis. Sin embargo, en las células ya que están senescientes o en las células musculares o neuronas, una vez que hacen apoptosis y se mueren, ya no se pueden recuperar. ¿Sí quedó más claro esta parte? Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? Chicas, creo que son puras niñas, no sé, no he visto. Vale. Vamos a iniciar entonces a ver el proceso de mitosis, ¿vale? Esta es la división celular. Ahí está en rojo. División celular de las células somáticas. Entonces, todas las células del cuerpo, excepto las sexuales, van a hacer este tipo de división celular. Entonces, a partir de una célula diploide, vamos a obtener dos células diploides. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener 46 cromosomas y va a ser idéntico este material genético. ¿En qué está implicado este proceso? Justamente en el crecimiento y reparación de los tejidos. El ejemplo más vago, más burdo, es que ustedes se cortan, obviamente, un corte no tan profundo, ¿verdad? Los araña un gato. Tienen el arañazo de gato, estas células que están ahí, pues se quitaron, se adherieron, algunas murieron, va a haber una proliferación celular para que se empiecen a formar nuevas células y se recupere ese tejido, ese pedazo de piel. Lo mismo pasa con las personas que se queman, ¿vale? No se queda ese hueco para siempre, a menos que sea una quemadura que ya invada hasta músculo, pero la piel sí se recupera. Eso es como una parte donde lo vamos a ver más. O ustedes se queman en el sol, se mueren algunas células, se recambian y después vuelven a obtener otras células en su piel, nuevas y con sus mismas características. Aquí, este proceso de división, vamos a ver que se va a dividir en dos de acuerdo a lo que se está dividiendo. La cariocinesis y la citocinesis o citocinosis. Citocinesis. La cariocinesis va a ser una división como tal del núcleo, división, y la citocinesis va a ser una división del citoplasma. Ambas deben estar llevándose al mismo tiempo. Dentro de la mitosis vamos a tener fases, ¿vale? La profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Todo esto va a estar así siempre, ¿vale? La primera etapa es la profase. En esta profase, ¿qué vamos a observar? Bueno, tenemos nuestro material genético. Este material genético vamos a ver que la cromatina se va a condensar, es decir, se va a hacer visible al microscopio. Vamos a ver que se está desenrollando todo lo de nuestros cromosomas para que sea más fácil de leer toda la información. Entonces ya tenemos el primer paso que es condensación de la cromatina. Después, esta cromatina está en el núcleo. Para que sea más fácil de que hacer todo este proceso, va a haber una degradación
de la envoltura nuclear. Segundo paso, degradación de la envoltura nuclear. Después, los centrosomas van a comenzar a formar el uso mitótico y migrar a los polos. Estos van a tener una forma de T. Va a ser uno aquí y otro acá. Y van a comenzar a migrar hasta llegar acá. Ay Dios, me quedó feo este. Y migran hacia este proceso. Esto es lo que pasa en la profase. Cromosomas comienzan a formar el uso mitótico. Segunda fase, que es la metafase. Los cromosomas se van a ubicar justamente en el centro de la célula o en el ecuador de la célula. Todos estos cromosomas que estaban aquí ya fuera del núcleo van a comenzar a alinearse aquí. Aquí, aquí, aquí. Entonces, una vez que pasa esto y que ya se formó el uso mitótico, que son como unas patitas de arañita, van a comenzar a unirse. Ay, se me fue ese checo. A la parte de los cromosomas que dijimos que se iban a separar. Uno de cada lado. Y es importante que esto se lleve a cabo de manera adecuada. Es como, se me vino justamente este ejemplo, ay, es que no sé si es película o serie, me estoy confundiendo un poco, pero literalmente es como en estas películas de terror, es que no me acuerdo qué serie lo vi, que tiene como unido hacia como a todas las almas por telarañas, creo que es de It. Pues lo mismo va a pasar, ¿vale? Va a agarrar todo este uso mitótico a todos los cromosomas. Entonces, como pasos, vamos a ver que los cromosomas se anclan al uso mitótico, se ubican en el ecuador de la célula, es decir, en el centro, que es la característica más importante, y es el mayor grado de, como tal, de condensación y acortamiento. También en esta fase va a haber la formación de la placa metafásica. Y aquí es justamente donde entra este fármaco que les había mencionado, que es la colchicina, y va a detener a la célula justo aquí. Por eso es muy fácil de ver ya en un cariotipo, en este proceso una vez detenido, pues los cromosomas todos alineaditos. Y después se acomodan ya pues de acuerdo a los grupos, a estas imágenes. La siguiente etapa es la anafase. Esta anafase vamos a ver que va a ocurrir un proceso donde se separan las cromátides hermanas, ¿vale? Se va a hacer un poquito más ovalada la célula. Y el uso mitótico de cada lado va a jalarlos con fuerza, con fuerza. Y se va a ir una patita para cada lado. Uno hacia acá y el otro hacia acá. Entonces se separan las cromátides. También se van a mover justamente hacia los polos opuestos. A los polos opuestos. Y los microtúbulos van a condensarse y a desconcentrarse. Entonces se condensan y descondensan los microtúbulos. Una vez que ya hicimos esto, viene la siguiente etapa, que es la telofase. En esta telofase se reorganiza toda la envoltura nuclear. Entonces, vamos a ver que se empieza a reorganizar justamente nuestro núcleo y comienza a formarse justamente otra vez esta condensación
de cromatina dentro, ya con estas patitas que quedaron de este lado, van a quedar dentro, se van a condensar, vuelve a aparecer la envoltura nuclear, el nucleolo, se va a comenzar a formar aquí en esta parte, por mismo citoesqueleto, un anillo contráctil. Este anillo contráctil es como un cinturón o como una división. Va a ir apretando tanto, tanto, tanto hasta que se separen y queden dos células diferentes, ¿vale? Aquí ya vemos entonces que las cromátides van a quedar ahora en los cromosomas, van a ser igual 46 cromosomas, pero van a estar en mónada, ¿vale? Van a estar con una sola patita, estos 46 cromosomas. Y de esta manera ella igual vuelve a cada lado eh, la parte que se estaba dividiendo, ¿vale? Justamente los centrosomas vuelven a su lugar. Una vez que ya este anillo contráctil apretó lo suficiente para separar a las células, va a estar la citocinesis. Esta citocinesis va a ser la separación de las dos células a través justamente del anillo contráctil, y este anillo contráctil va a estar formado por actina y por miosina. Y aquí está, ya vamos a tener nuestras dos células que van a ser idénticas con el mismo material genético que nuestra primera célula que se dividió. Hasta aquí. ¿Alguna duda de cómo es el proceso de mitosis? Una pregunta, ¿a qué se refería con condensan y descondensan los microtúbulos? Va a ser como un proceso donde van a estar justamente, a ver, le hago suma la imagen. Em, van a, y encontré las palabras más sencillas. Al condensarse y al descondensarse van a hacer justamente un movimiento para que se unan y se comiencen a separar, ¿vale? Al condensarse es como que se van a unir y al descondensarse se van a desunir para separar justamente estas células hacia cada polo, ¿vale? Ok, ok, ¿Queda un poquito gracias. más claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo otra duda. En la metafase, como mencionó lo de la colchicina, el cariotipo entonces se puede realizar en cualquier célula de nuestro cuerpo. Sí, exactamente. Lo más usual es tomarlo a partir de una muestra de sangre. Entonces, ya al tomar una muestra de sangre, van células igual, sanguíneas, se detiene justamente con esta colchicina, que les digo es como lo más fácil de hacer, y ya se hace el extendido y puede realizarse en cualquier célula. Pero lo más usual es que sea en una célula sanguínea, porque es más fácil acceder. Pero sí. Y también esta colchicina es importante haciendo una correlación clínica porque se les da a los pacientes que sufren de gota, que es un incremento del ácido úrico. Entonces, cuando incrementa el ácido úrico, tiende a cristalizarse en articulaciones, generar una inflamación y generar un dolor intenso, ¿vale? Es un proceso inflamatorio donde duele, donde se aumenta la temperatura, aumenta el volumen y va a impedir un poco la movilidad. Entonces se les da la colchicina para que no se sigan produciendo justamente cristales de urato y toda esta parte en pacientes que comen demasiada proteína, que son alcohólicos, la mayoría de las veces toman este fármaco. Por ello, se les debe también de suplementar para que evitar justamente alguna deficiencia en la parte celular. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, me expliqué bien. ¿Podría repetir lo de la telofase? Es que no, ahí me perdí un poquito. En la telofase, claro. Una vez que ya, voy a borrar tantito esto. Una vez que ya las cromátides se separaron,
se van a comenzar a condensar, ¿vale? A ser otra vez más chiquitos, a compactar los 46 cromosomas de cada lado. Una vez que ya comienza toda vez este proceso, la parte del núcleo y el nucleosoma van a empezar a formarse para envolver y proteger todo este material genético. Y pues este material genético, una vez que ya hizo esto, se compacta otra vez. Una vez que ya hizo esto y que se migró hacia cada lado de la célula, partes del citoesqueleto, que son la miosina y la actina, van a comenzar a formar un anillo o una concentración de estas en el centro de la célula. Se le conoce como anillo contráctil. Esta parte justamente va a hacer mucha presión. Es como si ustedes pusieran un cinturón, ¿vale? Va a hacer que apriete. Y si ustedes ponen algo, una ligadura en algún lugar, van a apretar tanto, tanto, tanto hasta que se separe. Es como si le pasaran un cuchillo. Entonces va a ir apretando esto. Y esta cinturita que se le hace a la célula va a ir siendo cada vez más pequeña. Y todo el material, toda esta parte justamente también se va a comenzar a recorrer hacia acá. Cuando este anillo contráctil forme mucha presión, va a separarse y es cuando sucede la citocinesis. Internamente, el material genético, vamos a ver que van a tener 46 cromosomas aquí adentro, pero estos cromosomas solo van a tener una patita, que es cuando están en mónada, ¿vale? Van a estar únicamente así los cromosomas, una patita en cada célula, ¿vale? Sí lo expliqué mejor, Sí, sí, está bien. Muchas gracias. vale. ¿Alguna otra duda, chicos? Vale. Aquí les puse una imagen justamente en una microscopía eh, donde estamos viendo cada etapa. Les iba a preguntar qué tipo de microscopio es, pero no, no se preocupen. Vamos a ver justamente la primera, que es la interfase, ¿vale? Donde vimos que estaba creciendo, que se estaba duplicando el material genético. Todo lo que se ve en verdecito es el citoesqueleto de nuestra célula, ¿vale? Toda la forma como me lo dice, que le da esta estructura, que le da este soporte. Lo que está en azul va a ser la parte del material genético. Vamos a pasar a la profase. Dijimos que se condensaba este material genético y vemos como si fueran viboritas. Tenemos unas partes más claras y unas partes más oscuras a la periferia y empiezan a formarse unas prolongaciones de nuestro citoesqueleto. Esto verde es lo que va a formar nuestro uso mitótico. Después, la metafase. Todos estos cromosomas, todas estas tiritas ya están alineadas al ecuador de nuestra célula. Y aquí ya está más formado el uso mitótico. Todo lo que está acá es citoplasma. Después, anafase. Ya se jaló hacia cada lado de la célula este uso mitótico, ¿vale? Ya vimos cómo estas patitas ya se encuentran separadas. Ya fue uno para acá, otras para acá. Ya las separó, ¿vale? Y en la telofase, justamente este anillo contráctil que les decía, toda esta parte es la que sí va a ir haciendo una cinturita. El uso mitótico igual ya está marcando una división, ya se está comenzando otra vez a condensar esto a una envoltura nuclear. Esto es lo que pasa. Aquí les puse otra imagen, ¿vale? Esta igual es cuando se condensa toda la parte de la profase. Aquí están alineadas al centro del ecuador. La metafase, la anafase es ya cuando se están dividiendo, ya vemos estas patitas separadas. Aquí no se ve tan claro. Y ya como se está haciendo esta división y este anillo contráctil que no se ve tanto, pero ya se ve más ovalada, sería la telofase. Y en esta misma imagen vemos que se ven diferentes procesos dándose al mismo tiempo, ¿vale? Aquí es una célula normal, esta es una célula con figuras mitóticas y aquí igual, figuras mitóticas, ¿vale? Están haciendo un proceso de división celular. Y les puse esta imagen también con Kirby's para que sea más fácil de identificar. Digamos que los ojitos del Kirby van a ser nuestros cromosomas. Este Kirby está en una manera así, normal, antes de la división. La boquita también van a ser cromosomas y la parte de los cachetitos van a formar nuestro uso mitótico, ¿vale? La segunda parte, ya se duplicaron.
Aquí ya se duplicaron. Ya el material genético se hizo doble para que se pueda ir hacia cada lado. Después, el uso mitótico se va a unir al ecuador de nuestra célula, ¿vale? Y entonces justamente en este proceso de duplicación vamos a ver, este es nuestro estadio normal, que es nuestra profase. Ya se está condensando, ya está pasando todo esto. Después, metafase. Está acá. Metafase. Ya se alinearon los ojitos y todas las estructuras de nuestro Kirby al centro y ya los agarró el uso mitótico, ¿vale? Ya están agarraditos. ¿Qué va a seguir? Bueno, ahora sí, la anafase. Anafase. Vamos en este orden para que no nos perdamos. En esta anafase ya se fueron hacia los lados opuestos, ya se separaron las cromátides hermanas, que aquí en este caso eran los ojitos, la boquita, y en esta que es la telofase, se forma este anillo contractil, ¿vale? Esta separación. Una vez que se separa y se corta, pues ya tenemos todo el material genético otra vez dentro de su núcleo, y por medio de la citocinesis obtenemos nuestras dos células idénticas, ¿vale? Ya quedó más claro con las imágenes cómo sucede todo este proceso. Sí, Doc. Sí. Vale. Vamos a ver la meiosis, ¿vale? En esta meiosis vamos a ver que es una división celular, pero división celular a partir de una célula diploide obtenemos 4 células haploides. Y estas son genéticamente diferentes. Se va a dividir en dos procesos. Vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2. Cada una de estas va a tener subfases. Meiosis 1 se le conoce también como una etapa reduccional y meiosis 2 como una etapa ecuacional. A partir entonces ya de esta célula madre, vamos a tener una primera división que es meiosis 1 y después vamos a obtener otra división que es la meiosis 2. Al final de esta misma célula obtenemos 4 células no idénticas. Todas son diferentes tanto en cromosomas como en características. ¿Qué vamos a tener? Lo mismo, profase, metafase, anafase, telofase. Tal cual las mismas etapas, bueno, citocinesis, etc. Pero lo importante es que en meiosis 1, que vamos a ver justamente en la parte de profase 1, va a tener propias subfases. Va a ser la fase de mayor duración. Y la vamos a dividir en leptoteno, en cigoteno, en paquiteno y en diptoteno y finalmente la diacinesis y continúa la metafase, ¿vale? De manera general, en cada etapa, excepto en profase 1, sucede lo mismo que en meiosis, por eso me gusta ponerse en mitosis, por eso me gusta ponérselos juntos. Vamos a ver lo que difiere. Y también aquí es importante mencionar que se va a dar en células sexuales, ¿vale? En células que van a dar espermatozoides o, en su caso, ovocitos. Vamos a iniciar con esto. Bueno, yo no sé mucho de mnemotecnias, pero a varias personas les favorece. Para acordarse de la mnemotecnia, en mitosis es como prometió Ana telefonearse, ¿no? Déjense las escribo aquí. Profase, pro. Metafase, se los voy a poner diferentes. Tío, entonces aquí es profase, metafase, Ana, de anafase, telefonear, de telofase. Esto les puede ayudar justamente telefonear, a acordarse del orden, ¿vale? Entonces todo va a seguir el mismo orden, igual meiosis sigue profase, metafase, anafase y telofase.
A mí se me complica más porque a mí en lo que me acuerdo es más fácil que me acuerde del orden a que me acuerde de la mnemotecnia. Pero hay personas a las que les favorece, entonces si les favorece, úsenlo. Aquí sucede lo mismo. Profase. Aquí va a ser la fase, profase 1, ¿vale? Fase de mayor duración. Antes de su inicio, los cromosomas ya se van a encontrar duplicados. Duplicación de cromosomas ya fue hecha. Digamos que sirven la misma preparación que las células anteriores. ¿Qué vamos a encontrar en profase? Bueno, la primera subfase que tenemos es la fase del leptoteno. ¿Qué va a caracterizarse aquí? Bueno, nuestro núcleo inicialmente va a aumentar de tamaño. Entonces, aumenta de tamaño el núcleo. Después, los cromosomas homólogos también se van a condensar. Vamos a tener dentro la condensación de cromosomas. Después van a formarse unas bandas laterales. Estas bandas laterales van a ser bandas del complejo sinaptonémico. Vamos a pues ponerlas así como en azulito. Ahorita vamos a ver ese complejo. Bandas laterales. Y aquí es donde vamos a observar los cromosomas, ¿vale? Esto sucede en leptoteno. Aumenta el tamaño del núcleo, se hace visible los cromosomas y se forman bandas laterales. Hasta ahí sucede esto. La siguiente cigoteno lo pueden encontrar escrito con C o con Z dependiendo de la bibliografía y sus doctores lo pueden escribir de igual manera, con C o con Z. Ambas son válidas. Aquí los cromosomas se aparean. ¿Qué quiere decir? Van a juntar grupitos, ¿vale? Y van a realizar un proceso de sinapsis o un proceso de unión entre ellos. Y también se van a formar aquí dos aspectos del complejo sinaptonémico. Las bandas intermedias y el nódulo recombinante. Recombinante. ¿Cómo lo vamos a observar? Bueno, ya hicimos aquí, tenemos un cromosoma, acá tenemos otro cromosoma, y aquí vamos a dibujar otros dos cromosomas, ¿vale? Se los pongo de diferente color. Al unirse, tenemos estos cromosomas que solo son de una patita, ¿vale? Se va a unir uno con otro. Y del punto de unión se va a formar este conjunto que es la sinapsis. Y va a pasar lo mismo con los demás, ¿vale? Se van a aparear. Un cromosoma se va a unir con otro cromosoma, que es como lo más importante que vamos a tener de esto. Ya tenemos los cromosomas apareados, que es este conjunto, un cromosoma apareado y con su sinapsis. El nudo de la recombinación y las bandas intermedias las vamos a ver más adelante en una diapo aparte, ¿vale? Paquiteno. ¿Qué pasa en el paquiteno? Los cromosomas eh, van a sufrir un corte, ¿vale? Y van a llevar a cabo un proceso de crossing over. ¿Cómo va a estar esto? Bueno, aquí está un cromosoma pareado, acá está cromosoma pareado. Lo que va a suceder en esta etapa es que el cromosoma de aquí le va a regalar un pedacito al cromosoma de acá y viceversa, ¿vale? Se van a quitar una parte, es decir, uno se quita la sudadera, se lo presta al otro y el otro igual le da su sudadera. Lo mismo va a pasar aquí. Esta es la parte más importante, ¿vale? Aquí se da el crossing over. Crossing over, que es el entrecruzamiento. A partir de este momento, las cromátides que aquí eran idénticas se vuelven, que eran hermanas, dejan de ser idénticas. Entonces vamos a obtener más o menos algo así, ¿vale? Ya se compartieron su información genética. Ahora, una vez que ya se está
haciendo justamente esta combinación se forma algo que se llaman tetradas. Y justamente estas tetradas se van a dar porque en el sitio donde hicieron este intercambio se quedan de cierta manera un poco unidos, ¿vale? Entonces ya van a estar 4 cromosomas juntos. 1, 2, 3, 4. Esto ya es una tetrada. Y este sitio donde se dio la unión va a ser conocido como un quiasma. Y también van a intercambiar algo que se llama, intercambian nódulos de recombinación. Recombinación. Entonces, en resumen, aquí es cuando ya se mezcla toda la información genética y se unen. Ahora sí, ¿qué es esta parte del complejo sinaptonémico? Tenemos nuestro cromosoma materno y nuestro cromosoma paterno, ¿vale? Van a surgir unas bandas laterales alrededor de estas. Estas van a ser nuestras bandas laterales. Estamos para acá. ¿Vale? Entre estas bandas laterales van a surgir después elementos centrales o bandas intermedias que van a estar unidas aquí, ¿vale? Estas van a estar así. Van a ser bandas intermedias que unen unas con otras. Y en medio vamos a tener el nódulo de recombinación, ¿vale? Entonces todo este complejo sinaptonémico, ya que lo vimos más ejemplificado a menor aumento, vamos a ver que va a estar compuesta de dos elementos que van a ser las bandas laterales, que van a ser dos, que van a unirse a las cromátidas, un elemento central que son las bandas intermedias, estas van a ser solamente unas, el nódulo de recombinación, donde ocurre el entrecruzamiento. Aquí en este nódulo de recombinación es donde realmente ocurre el entrecruzamiento real. Y el quiasma. El quiasma es una manifestación visible de donde ocurrió el entrecruzamiento. Es la manifestación visible de este nódulo de recombinación, ¿vale? Es como la cicatriz que deja este intercambio de información. Y de esta manera pues se va a dar. Todo este es el complejo sinaptonémico que les dije que se fue desarrollando. Aquí está más especificado en este dibujo. Todo esta es nuestra información genética, todo lo que está en rojito. Bandas laterales, quiasma, bueno, el nódulo de recombinación y las bandas intermedias. Y aquí está de esta manera unido, ¿vale? Justamente en estas pequeñas secciones es donde se dan los nódulos de recombinación. Todo esto es el complejo sinaptonémico. Ahora, ya una vez que vimos qué pasó en esto, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Puede repetir otra vez dónde podemos observar el quiasmo? La quiasma. El quiasma, vale. El quiasma como tal va a ser la manifestación visible de nuestro entrecruzamiento. ¿Qué es lo que vemos aquí? El quiasma va a ser la unión donde van a estar unidos nuestros cromosomas en este dibujito. Y acá serían estas marquitas visibles, ¿vale? Donde se cruza un cromosoma con otro. Esto es nuestro quiasma. Y aquí pues está menor aumento, ¿vale? ¿Sí te referías a eso? Sí, justo sí, muchas gracias. Sí, vale. Es justamente donde se cruza uno con otro. Ya vimos entonces esta etapa. Esto es como lo más pesado de la meiosis, por así decirlo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue la etapa de diploteno. En este diploteno, pues voy a copiar esta imagen acá del quiasma para no dibujarlo otra vez todo.
Voy a hacer más grande este dibujo. Y los voy a unir como debería. Bueno, así está. En esta parte de diploteno lo que va a hacer es que los cromosomas van a comenzar a separarse. Al irse separando, solo van a quedar unidos por el quiasma, pero se van a ir alejando. Entonces, los cromosomas se alejan y solo quedan unidos por el quiasma. Y ya en esta etapa desaparece el complejo sinaptonémico. Sinaptonémico. Después tenemos la diacinesis. En esta diacinesis vamos a ver que se condensan más los cromosomas y las tétradas que vimos que se formaban se van a distribuir sobre el núcleo, pero ya separadas. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, les voy a pegar aquí estas, les voy a hacer un poquito más chiquitas. Van a estar acá. Ya van a estar distribuidas en el núcleo. Así, ¿vale? Como si se estuvieran condensando otra vez. Y vamos a ver justamente este proceso de una condensación mayor. Las tetradas se distribuyen. El nucleolo y bueno, toda la envoltura nuclear va a comenzar a desaparecer y va a comenzar aquí la formación del uso mitótico. Del uso mitótico. Y también pues veíamos esta parte de la envoltura nuclear degradándose. Que si recordamos un poquito la parte de la profase, todo lo que ocurría en la profase normal está ocurriendo en esta fase que es la diacinesis, ¿vale? Y la formación obviamente también del uso mitótico que ya comienza aquí. Y también pues ya se van a unir a los cinetocoros, pero todavía desordenados. La metafase. Aquí sí les dejé este dibujito, ¿vale? Metafase 1. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ya tenemos nuestras tétradas. Este uso mitótico sí se va a unir, pero se va a unir a la parte central de cada cromosoma. Voy a borrar esto. ¿Vale? A la parte central. Nosotros aumentamos esto de tamaño y de aquí están unidos. El uso mitótico de manera de aquí en esta parte se va a unir al centro. ¿Para qué? Para que al momento de separarse se lleve a las dos patitas completas de cada lado, ¿vale? Que ya hicieron su intercambio. De manera habitual, lo que nosotros veíamos que sucedía en esta metafase era que teníamos a nuestro cromosoma aquí, cada uso mitótico se unía a una patita y cuando se separaba se iba una patita hacia cada lado. Aquí no, aquí se van a ir dos patitas hacia cada lado. Esto es lo que va a ocurrir en esta división, ¿vale? En la metafase. Es como el único cambio que va a haber. Si lo describimos igual, las tetradas se van a alinear al plano ecuatorial y se va a unir como tal el uso mitótico a cada par o a cada cromosoma, ¿vale? Entonces se alinean las tetradas en el ecuador y el uso mitótico se une a cada lado de la banda. En la anafase que vamos a ver, pues esta división que yo les señalé, los quiasmas aquí se van a separar, los quiasmas se separan, los cromosomas son jalados a los lados opuestos y pues aquí ya se convierten en haploides por dotación del DNA. Y justamente el DNA será diploide, pero como ya tenemos una patita, será haploide. Y esto es porque cada cromosoma está duplicado. Entonces ya se hizo este entrecruzamiento, cada uno se va a su respectivo lado, como lo mencionamos en estos dibujitos de acá arriba. Se los copio igual acá.
para que entendamos. Ahora, puede ocurrir aquí un proceso que se llama no disyunción en anafase 1, ¿vale? Se llama no disyunción. En esta no disyunción, ¿qué va a ocurrir? Bueno, no se toman de manera correcta, no se une de manera correcta cada patita o cada diada completa en los polos opuestos, ¿vale? Digamos, ya separamos las entradas, pues va a ser diada. Tenemos aquí nuestra tetrada. Y no se separó de manera correcta. No se unió bien. Entonces, al momento de irse a los polos opuestos, se va a ir completo. O solo se va a ir una patita para acá y las otras 3 patitas para acá. Lo que nos haría hacer o nos daría a entender que suceden 2 procesos. Dejen separar igual estos. Que en cada lado o se fueron 3 patitas, se fueron las 4 patitas, o en una se fueron 0 patitas y en una 1. Esto va a hacer que, obviamente, como sigue el proceso y se siguen dividiendo, en algún momento una célula quede vacía, quede con más cromosomas, y cuando se una con otra, aumente el número de cromosomas que hay en la célula. Esto es el mecanismo principal por el que se dan las trisomías, ¿vale? Por una no disyunción, es decir, no se unieron de manera adecuada, no se separaron bien y podemos tener estos 4 clases. Que en una célula quede solamente una patita, en otra célula queden 3 patitas, queden las 4 o quede vacía. Y esto sí nos va a tener repercusiones. En la telofase, pues ya, sabemos lo de siempre, las diadas se llevan a polos opuestos, se forma, desaparece el uso mitótico, se forma el anillo contráctil, las envolturas nucleares y nos quedamos en telofase y ya después en la citocinesis pues se separa, ¿vale? Entonces aquí es lo mismo que ya vimos. Recordatorio importante, el número de cromosomas siempre va a ser 46, solo se duplica el material genético, ¿vale? Y esto sí quiero que lo tengan bien, nunca van a ser 92 cromosomas, nunca van a ser más de 46. La carga cromosómica que vamos a tener ya cuando se dan estas 2 células va a ser 1N porque va a ser un cromosoma con 2C, 2 patitas, 2 cromátidas. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ninguna. Vale. Meiosis 2, pues ya obtenemos estas 2 células de la primera parte, ¿vale? Durante la meiosis 2 van a ser los mismos pasos que en la mitosis, pero este proceso va a ocurrir de manera simultánea en 2 células, ¿vale? Que son las obtenidas a partir de meiosis 1, que tenían 1N2C. Volvemos a repetir lo mismo, ¿vale? Ya no les voy a escribir todo para, obviamente, pues no, abrumarlos, pero profase 2, ¿qué pasa? Los cromosomas se condensan hasta hacerse visibles, la envoltura nuclear se degrada, se comienza a formar el uso mitótico, ¿vale? Eso es lo que pasa en profase 1 en ambas células. Ya no va a tener ninguna de las fases que vimos, ¿vale? Ya solo va a suceder eso. Metafase 2. Los túbulos del uso mitótico se unen ahora sí a la cara opuesta de los centrómeros. Ahora sí, de estas patitas ya se van a unir a un lado de cada patita, ¿vale? Ya va a ser, y eso va a ser de cada lado. Aquí se une uno, aquí otro, aquí uno y aquí otro, para separar ahora sí estas patitas, estas cromátidas. Y obviamente aquí también los cromosomas pues se van a alinear en el ecuador. Una vez que ya se unieron en esta metafase, nos vamos a la anafase 2. En la anafase 2, los microtúbulos de este uso mitótico se acortan y se van a jalar.
¿vale? Separando los centrómeros y las cromátidas. Entonces, ay, aquí me falta una patita. Ah, no, sí está bien. Aquí es uno, ¿vale? Este ya se separó hacia acá y este ya se separó hacia acá. Este ya se fue hacia acá y este hacia acá. Ya vimos esta división, ¿vale? Una se fue hacia acá y otra se fue hacia acá. Bueno, obviamente respectivamente de cada lado. Queda ahora sí ya aquí un cromosoma independiente de cada par y se va a dirigir a su polo y va a tener ya una recombinación. Cada cromosoma que se está separando tiene información diferente. Ya no es igual a la que tenía. En la telofase se forma el anillo contráctil, es ya una célula ploide, ya tiene un cromosoma con una patita y están divididos ahora sí el material genético. Aquí ya hay 23, acá ya hay 23 y son encerrados en una envoltura nuclear, se produce la citocinesis y cada parte de la estructura vuelve a su polo. Si lo ven, sucede prácticamente lo mismo. Como resumen, ahora sí, ¿qué vamos a obtener? Bueno, tenemos nuestra célula madre, nuestra célula que tenía 46 cromosomas. Se divide por medio de una meiosis 1 o una meiosis reduccional. Esta meiosis reduccional, que es la que vemos acá, va a ser reduccional porque vamos a pasar de un número diploide a un número haploide, ¿vale? Vamos a pasar y vamos a tener 1C, 2C. Es decir, de tener un cromosoma con dos patitas, pues vamos a tener esto, ¿vale? Después vamos a tener la meiosis ecuacional. Esta meiosis ecuacional va a ser una carga de 1N, 1C. Ya nos va a dar una conservación de la dotación haploide. Y como tal vamos a obtener 4 células haploides con una carga cromosómica de 1N, 1C y con información genética diferente, ¿no? Aquí veíamos que inicialmente son igual, aquí ya se hizo un entrecruzamiento, ya cambiaron y aquí ya cada célula va a ser diferente a la original, ninguna va a ser idéntica. Pueden contener características similares, pero pues va a ser diferente. Y aquí igual un resumen justamente de qué sucede. Recordemos, profase 1 es la que vimos que tenía un buen de partes, donde sucede el intercruzamiento, donde se forma el complejo sinaptonémico, y de ahí en fuera lo demás va a ser similar. De esta manera obtenemos las 4 células. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Yo tengo una duda. Bueno, al final de la telofase 2 en meiosis 2 las células obtienen el mismo número de cromosomas que la célula madre o obtienen la mitad. La mitad. Desde... en esta imagen nos ayuda mucho. Ya está. Aquí vemos justamente en telofase 1 se divide. En la telofase 2 ya nada más vamos a tener la mitad del material genético que esta. Va a estar obviamente ya cruzada, el material genético solo va a ser un cromosoma con una patita, ¿vale? Un cromosoma con una cromatide. E inicialmente teníamos un cromosoma con dos cromatides, con dos patitas y apareados. Aquí ya solo va a ser un cromosoma con una patita, lo que nos va a dar 23 cromosomas en estas células. ¿Por qué? Porque al ser células sexuales, estos 23 cromosomas que vienen de mamá, por ejemplo, al unirse con los 23 cromosomas que vienen de papá, se fusionan y nos van a dar 46 cromosomas. 21 pares de estos, bueno, 22 de estos cromosomas que vienen aquí van a ser somáticos y uno va a ser sexual. Uno dado por mamá, uno dado por papá, que es lo que les decía, uno era X y el otro podía ser, en el caso de papá, X o y nos determinaba el sexo, ¿vale? Sí, me voy a entender mejor. Sí, muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Vale. Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy para la siguiente, ver justamente